Ay, no sabes la emoción que sentí al ver los primeros capítulos de la serie de Chespirito. Y arrancar con esa escena, Roberto tan nervioso antes de salir al escenario. 20 minutos esperando ahí. Se sentía la tensión en el aire, ¿no? Totalmente. Esa ansiedad inicial, es un retrato súper vívido, Más allá del pánico escénico típico, creo que trasluce una vulnerabilidad bastante profunda. Quizás esa necesidad de validación que fue una constante en su vida. Es el peso de la expectativa, el miedo a no cumplir, ¿no? Con lo que él mismo o los demás esperaban. Sí, tal cual. Y después, ese recuerdo del circo. Ay, verlo de chiquito con su hermano me dio una ternura y esa pregunta, ¿cómo empezó todo? Me llegó directo al corazón. Es que es una imagen muy potente para arrancar, ¿verdad? Muchísimo. Y luego escuchar ese fue sin querer queriendo desde tan niño, me dio una ternura, pero también como una cosita, una melancolía, ¿sabes? Claro, es que esa escena inicial, es como una ventana directa a su mundo interior, ¿no? El circo puede verse como ese anhelo de magia, de alegría pura, quizás. Sí, como un escape. Exacto, buscando un respiro de una realidad que, ya se adivina que no era tan sencilla. Se siente una vulnerabilidad ahí desde el principio. Totalmente. Esa fascinación por el espectáculo, por la risa, como respuesta a todo. Quizás ahí, en ese recuerdo, ya estaban haciendo la vocación sin que él lo supiera. Claro, es que después choca tanto con verlo en la fábrica, ¿viste? Contando remaches, se nota a leguas que está fuera de lugar. Te juro que me generó una angustia verlo ahí. Era como, sal de ahí, por favor. Es que ese es el conflicto vocacional, en carne viva, digamos. La tensión entre la supuesta seguridad de un trabajo normal, estable, y ese llamado interno a escribir, esa sensación de estar atrapado, de contar las horas, es muy, muy reveladora de alguien que siente que no está donde debería estar. Pero entonces aparece Graciela y ¡pum! Algo hace clic. La forma en que la defiende por esos boletos y después la invita a bailar, le brillaban los ojos. Era como si ella lo encendiera. ¿Sabes? Es que ese contraste es muy, muy revelador. Sí. Y el ser, esa vocación creativa que apenas empieza a susurrarle. Que quiera salir. Exacto. Y esa vocación se alimenta justo de eso, de una conexión humana auténtica, como la que parece encontrar con Graciela. Ella, en ese momento, simboliza como esa puerta hacia algo más verdadero para él. Y cómo sufrí, de verdad, cómo sufrí cuando le empezaron a decir ridículo, cuando intentaba hacer sus chistes, hacer reír, y lo despreciaban, me dio un coraje. Es que es muy duro el rechazo cuando estás exponiendo algo tan tuyo, ¿no? Horrible. Y la mamá, con esa advertencia tan fuerte, el arte te puede matar como a él, refiriéndose al papá que, ausente. Una figura compleja, sí. Y luego, no te conviertas en un desobligado como tu papá. Qué carga tan tremenda para alguien que solo está buscando su camino, ¿no crees? Es durísimo. Esas palabras de la madre, aunque uno entiende que nacen del miedo, del deseo de protegerlo. Sí, claro, del amor. Desde su perspectiva, sí, pero funcionan casi como una profecía autocumplida. Le está proyectando sus propios miedos, sus traumas sobre el abandono, la inestabilidad que ella asocia con la figura paterna y por extensión con el arte, con esa vida bohemia. Él le está diciendo, si sigas por ahí, vas a terminar igual. Exactamente. Le transmite que seguir su pasión es inherentemente peligroso, y esa advertencia no solo le duele, obviamente, sino que instala en él un conflicto central, profundísimo. ¿Cuál sería ese conflicto? ¿Cómo valido mi vocación, mi deseo, frente a este fantasma del fracaso, de la irresponsabilidad, que me están marcando desde casa? Esa lucha, creo, definirá gran parte de su camino. Quizá por eso admiré tanto su valentía cuando renuncia a ese trabajo de los remaches, aunque seguro se moría de miedo por dentro, ¿no? Seguro. Fue un salto al vacío. Graciela le dice, eres diferente, y él, da el salto. Qué vértigo dejar la seguridad por poca que fuera. Pero es un acto fundamental, es un acto de autoafirmación. Sí, es romper con esa expectativa familiar y social del zapatero a tus zapatos, ¿no? De quédate donde perteneces. Y la escena de la prueba de mecanografía en la agencia Darcy me dio hasta risa nerviosa. Era un desastre total con la máquina. Sí, era evidente que eso no era lo suyo. Para nada, pero tenía algo más, y se lo reconocen. Y ahí está la clave. Fíjate qué importante es la mirada externa en ese momento. Graciela, que ve su potencial. Que cree en él. Y luego el jefe de Darcy, que a pesar del desastre con la máquina de escribir, reconoce su ingenio, su chispa. Hay un momento que me parece súper revelador. El origen de Chespirito. Ajá. Un director, Agustín P. Delgado, queda impresionado con un guión suyo y le dice Shakespearito. ¿Qué tal? Y luego un compañero, Gonzalo, lo ajusta a Chespirito.
Y fíjate qué curioso cómo algo tan, casual de un comentario termina por darle una identidad. Él estaba buscando su voz, ¿sabes? Y este apodo, Chespirito, parece que le dio un nombre a su genio, un nombre que iba a durar décadas. Es como un bautizo creativo. Exacto. Luego viene la tensión con Viruta y Capulina. Y Capulina le suelta cosas muy fuertes, ¿eh? Patiño de mierda, actorcete de segunda. Qué duro escuchar eso, ¿no? Durísimo. Y bueno, esto termina con Roberto renunciando. Bueno, y de ahí damos un salto a Acapulco. Ajá. Se ven dinámicas interesantes. Carlos Villagrán que llega como muy aparte, ¿no? Ostentoso. Sí, marcando diferencia. Mientras Chespirito tiene esta idea creativa con la puerta giratoria y Florinda lo apoya, ya se ve esa cercanía. Ujú. Y también ese momento medio incómodo de las llaves del hotel para Roberto y Florinda juntos. Uy, sí, ahí se empiezan a sembrar cositas, ¿no? Futuras tensiones. Carlos intenta como jalarse a Ramón Valdés. Cierto. Le dice que es muy popular y tal, pero Ramón se queda leal a Espíritu. Ahí ya ves ese choque, ¿no? La ambición de uno contra la lealtad del otro. La lealtad de don Ramón, que siempre se destacó. Exacto. Volvemos a 1968. Roberto está luchando por su proyecto El Ciudadano Gómez. Espera horas. Necesita que Rubén Aguirre lo ayude a saltar una barda para entrar al estudio. Imagínate la desesperación. Y en medio de todo eso, la parte más difícil, la visita a su mamá que está muriendo. Ujú. Y ella le dice, no te alejes de la gente que te ama y que todo lo que hagas en su vida valga la pena. Qué palabras. Y poco después, le cancelan el proyecto y tiene que vender el auto familiar. O sea, golpe tras golpe. Es que es un momento densísimo emocionalmente. Rechazo profesional, la angustia por la lana y esas palabras de su madre, dichas justo ahí, se vuelven casi un mandato, ¿no? Ese que valga la pena. Parece que eso guió mucho de lo que hizo después. Sí, como una brújula. Exacto. Incluso cuando por fin le empieza a ir bien con los supergenios de la mesa cuadrada. Yo dije, ahora sí. El primer gran respiro profesional, digamos. Sí, pero mi alegría duró poquito. Sentí una incomodidad horrible, te juro, cuando le pidieron que se burlara de otros artistas, que usara el humor para atacar, para ridiculizar. Uf, ese es un momento clave. Se notaba a leguas que eso no iba con él. Le chocaba, le violentaba internamente. Claro, porque es una prueba de fuego ética, ¿no? ¿Y su reacción? ¿La de renunciar otra vez a algo que empezaba a funcionar? Increíble, renunciar al éxito que tanto buscó. Diciendo básicamente, así no juego. Este no es mi estilo. Es tremendamente coherente con lo que parece ser su esencia. Marca su territorio. Defiende su tipo de humor. Exacto. Defiende un tipo de humor, ese famoso humor blanco que busca conectar desde otro lugar, no desde la burla destructiva. Y ahí se reafirma un patrón. Está dispuesto a arriesgar la estabilidad, la seguridad económica, para no traicionar sus principios creativos. Eso es lo que empieza a definir su sello personalísimo. Y mientras todo eso hierve en lo profesional, que ya es bastante, en lo personal, se empieza a sentir la tensión, ¿no? La dinámica con Graciela, con sus hijos, se ve que hay algo que no. Que no termina de encajar del todo. Exacto. Y esa charla con su hermano Horacio antes del viaje a Acapulco sobre Florinda Mesa. Ese "ya no juegues" que le dice el hermano me sonó advertencia súper seria. Es que lo es. Es una señal de alerta clara. Me dio angustia pensar cómo iba a manejar esas dos familias, ¿sabes? La de casa, la de siempre, y esta otra que empezaba a formarse en el trabajo, con Florinda. Siento que él mismo se estaba metiendo en un laberinto complicado. Es que esa dualidad se perfila como una fuente constante de conflicto interno para él. Lo vemos venir. La dificultad para integrar su mundo familiar establecido, con sus responsabilidades, con esa naciente vecindad laboral y afectiva. Donde claramente hay una química muy fuerte con Florinda. Muy potente, sí, es palpable. Y la conversación con Horacio funciona como la voz de la conciencia, o del sentido común si quieres. Un recordatorio de que sus decisiones tienen consecuencias emocionales profundas para todos, incluyéndose a él mismo. Ese laberinto que mencionas apenas se está construyendo, pero ya se ven los muros. Uf, es que son tantas cosas las que vive en tan poco tiempo, en esos primeros capítulos. Ya quiero ver cómo sigue, cómo todo este torbellino de inseguridades, de golpes, de críticas, pero también de decisiones valientes y de chispazos de éxito. ¿Cómo se transforma todo eso? Claro.
Cómo de aquí nacen el Chavo, el Chapulín Colorado, esos personajes que nos marcaron a tantísimas generaciones. Me urge ver esa alquimia. Exactamente. Es que estos primeros años, estos primeros capítulos, sientan las bases emocionales de todo lo que vendrá después. Vemos esa mezcla de una profunda necesidad de aprobación y de expresión creativa, chocando constantemente con miedos muy arraigados, ¿no? Sí, totalmente. Vemos la batalla constante por mantener sus valores, su integridad, frente a las presiones del medio, de la industria. ¿Cuánto de esa vulnerabilidad, de esa necesidad de afecto, de esa lucha contra la adversidad que vemos en él, se trasladó a esos personajes que nos tocaron tanto el corazón? Es algo para seguir pensando, me parece. Uf, sí. Y ese final, el Chapulín, quiero saber cómo nace bien el personaje, cómo sigue lidiando con todo. Ay, no, necesito saber cómo maneja todo eso que se viene. Ya quiero ver el tercero.